Hola a todos, soy Aber y necesito algunos consejos sobre cómo manejé las cosas. Pero primero, permítanme darles un poco de contexto para que entiendan por qué hice lo que hice. Tengo 23 años y siempre he tenido que luchar por todo. Nunca tuve el lujo de recibir ayuda, ni siquiera de mi propia familia. Al crecer, era claro que yo era el niño invisible de la familia, el que siempre se esperaba que fuera perfecto, pero siempre se le dejaba a su suerte. Mi hermano menor, Jason, por otro lado, nunca hacía nada malo. Ahora tiene 20 años, pero cuando crecíamos, él siempre era el centro de atención. Él era el que recibía la ropa nueva, los últimos aparatos, los viajes. Él era el niño de oro. Yo, por otro lado, tenía que esforzarme solo para sobrevivir. Y está bien. No estoy resentido por eso. Bueno, tal vez un poco. Pero siempre pensé que me ganaría su respeto. Pero las cosas realmente comenzaron a cambiar cuando Jason cruzó una línea que honestamente no pensé que fuera posible. Nunca he sido financieramente irresponsable. Siempre he sido cuidadoso con el dinero, siempre me aseguré de que mi crédito estuviera en orden porque sabía las consecuencias de no hacerlo. Incluso tenía un trabajo extra ayudando a las personas con sus currículums y me esforzaba mucho para mantenerme a flote. No nadaba en dinero, pero me las arreglaba. Jason, no tanto. Siempre ha dependido de mis padres para todo. Pagaron su auto, su matrícula universitaria, todos sus gastos, incluso cuando estaba en la escuela secundaria. Si quería algo, mis padres se lo conseguían. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Lo tuvo fácil, y yo tuve que ver cómo sucedía todo mientras yo era el que hacía el trabajo duro, sin recibir el mismo tipo de apoyo. Pero esto era un nivel completamente diferente. Todo comenzó hace unos 3 meses. Era sábado por la noche y estaba sentado en mi habitación después de un largo día. Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas en mi trabajo de medio tiempo y estaba a punto de relajarme por la noche. Normalmente reviso mis finanzas antes de acostarme, solo un hábito mío, nada especial. Pero esa noche, noté algo extraño. Saqué mi cuenta bancaria, esperando ver los números habituales. Estaba en medio de la elaboración del presupuesto, averiguando cómo pagar las últimas facturas del mes. Pero entonces, se me encogió el estómago. Vi varios cargos por un total de más de $5,000 en varias tarjetas de crédito. Algunos de ellos eran de lugares de los que nunca había oído hablar. Otros de restaurantes y tiendas que definitivamente no había visitado. En pánico, comencé a desplazarme por las transacciones, tratando de darles sentido. Reservas de hotel, un par de compras en línea, incluso un restaurante de alta gama en otro estado. No había forma de que hubiera estado allí. No había forma de que yo hubiera comprado esas cosas. Me congelé por un segundo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos, mi hermano. Jason. Jason de alguna manera había conseguido los datos de mi tarjeta de crédito. Inmediatamente le envié un mensaje de texto. No podía esperar hasta la mañana. Necesitaba respuestas ahora. Mis dedos temblaban mientras escribía el mensaje. Jason, ¿por qué hay cargos en mis tarjetas de crédito que yo no hice? ¿En serio estás usando mis tarjetas? Pasaron unos minutos antes de que respondiera. Su respuesta fue el clásico Jason, casual, desdeñoso. ¿De qué estás hablando? No he usado tus tarjetas. Tal vez solo estás perdiendo la pista de tus propios gastos. Seni un destello de rabia. No respondí de inmediato. No necesitaba hacerlo. En cambio, profundicé en mi aplicación bancaria y descubrí que todos estos cargos provenían de cuentas y lugares a los que Jason tenía acceso, como su cuenta de compras en línea, que le había encontrado usando antes, e incluso la reserva de hotel de su amigo. No me llevó mucho tiempo conectar los puntos. Sabía, sin lugar a dudas, que Jason había robado la información de mi tarjeta de crédito y la había usado para sí mismo. Y no solo una vez. La había estado usando repetidamente. A la mañana siguiente, fui directo a él. Jason estaba descansando en el sofá de la sala de estar, jugando como siempre. Apenas levantó la vista cuando entré. Me acerqué a él, sosteniendo mi teléfono frente a su cara, mostrándole la montaña de cargos. Jason, dije, con la voz temblorosa de ira, explica esto. ¿Por qué hay $5,000 en cargos en mis tarjetas de crédito de lugares en los que tú has estado? Robaste la información de mi tarjeta. Pausó el juego, sus ojos se agrandaron por una fracción de segundo, lo suficiente para que yo captara la mirada de culpa, antes de que volviera a su habitual sonrisa arrogante. ¿Qué? ¿Yo? No, ese no fui yo. Probablemente no te diste cuenta de tus propios gastos. Avery, dijo encogiéndose de hombros, tratando de actuar de forma casual.
Estaba furioso. Sentí que mis puños se apretaban. Deja de decir tonterías. Esto es un fraude. Lo voy a denunciar. Bueno, cálmate, dijo, recostándose en el sofá con un suspiro exagerado. No hice nada. ¿Por qué siempre tratas de hacerme quedar mal? Apenas le importaba. Ni siquiera intentaba fingir que lo sentía. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esta no era la primera vez que hacía algo así. Siempre se había salido con la suya en el pasado, y ahora estaba probando las aguas de nuevo. Esta vez, sin embargo, había cruzado una línea. La tensión entre nosotros siguió creciendo después de eso. Esa noche, después de haber denunciado los cargos fraudulentos a mi banco, recibí una llamada de mis padres. Me dijeron que fuera a hablar. Pensé que podrían estar de mi lado. Después de todo, yo era la víctima en esta situación, ¿verdad? Incorrecto. Cuando entré en la sala de estar, estaban sentados allí con miradas de decepción en sus rostros, como si yo hubiera hecho algo mal. Hijo, comenzó mi mamá, con una voz inusualmente tranquila. Necesitamos hablar sobre la situación de la tarjeta de crédito. Inmediatamente me puse a la defensiva. Ya lo denuncié al banco. Jason usó mis tarjetas y no voy a pagar los cargos. Ese es el problema, intervino mi papá. Jason está pasando por un momento difícil y necesitas ayudarlo. Los miré fijamente, con la mandíbula abierta por la incredulidad. ¿Qué? ¿Ayudarlo? Yo soy el que ha sido estafado. La familia es lo primero. A ver dijo mi mamá, su tono cada vez más frío. Necesitas mantener la paz y simplemente pagarlo. Jason está pasando por una fase y te pedimos que lo ayudes. No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaban culpando por no ayudar a él, como si yo fuera el que les había robado. Y fue entonces cuando me dieron el ultimátum. Si no pagas esto, dijo mi papá, con voz gélida, estás fuera. No más apoyo familiar. No más ayuda con nada. Por un momento, me quedé allí parado, atónito. Me estaban dando un ultimátum por el fraude de Jason. Estaba más que enojado. Esto ya no era solo un problema familiar. Se trataba de respeto. Se trataba de autorrespeto. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. Disfruten a su hijo mentiroso, dije, apartándome de ellos, con la voz temblorosa de rabia. He terminado. Y salí de su casa. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras salía de la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. El sonido resonó en mis oídos, y por una fracción de segundo, sentí una extraña sensación de liberación. Era como si estuviera libre de su control, finalmente alejándome del ciclo tóxico que habían creado. Pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por una ira amarga y persistente. No quería simplemente irme. Quería que entendieran lo equivocados que estaban. Quería que vieran cuán lejos me había empujado Jason, cuánto habían ignorado mis límites durante años. Pero mientras me alejaba de la puerta principal, sabía que no había vuelta atrás. Traté de mantener la cabeza en alto, pero con cada paso, el peso de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse. Mis padres no solo estaban descartando el fraude que habían permitido, estaban activamente del lado de Jason, la persona que me había traicionado. No podía creer lo rápido que se habían vuelto contra mí, lo fácil que estaban dispuestos a descartarme solo para proteger a su hijito perfecto, el mismo hijo que me había robado y me había mentido directamente a la cara. No podía entender cómo no lo veían. Los siguientes días fueron borrosos. Pasé la mayor parte del tiempo en casa, simplemente mirando mi teléfono, tratando de averiguar qué hacer a continuación. ¿Debería realmente cortar todos los lazos con ellos? ¿O debería tratar de comunicarme y hacerles entrar en razón? Pero a medida que pasaban los días y no escuchaba ni una palabra de mis padres, quedó claro que no iban a comunicarse conmigo. Iban a dejar que Jason se saliera con la suya y simplemente me ignorarían hasta que me alineara. No podía creerlo. Ni siquiera quería hablar con ellos nunca más. No era solo la traición con las tarjetas de crédito. Era todo. La forma en que siempre habían priorizado a Jason sobre mí. La forma en que nunca me dieron la oportunidad de expresar mis frustraciones. Sentí que había pasado toda mi vida siendo invisible para ellos, y ahora finalmente me estaban mostrando exactamente lo poco que importaba. Pero la ira que ardía dentro de mí no iba a desaparecer. Pasé las siguientes noches planeando. No iba a irme y dejarlo así. No. Tenía que golpearlos donde les dolía. Tenía que asegurarme de que Jason entendiera que había consecuencias por sus acciones. Pensé en denunciar el fraude a las autoridades, en emprender acciones legales. Pero mientras estaba sentado allí, algo más me golpeó. Jason se había salido con la suya durante demasiado tiempo, gracias a que mis padres siempre lo rescataban. No se trataba solo del dinero,
Se trataba de enseñarle una lección, demostrarle que había un precio que pagar por ser una persona manipuladora y engañosa. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la mejor venganza no iba a ser una pequeña venganza por unos pocos miles. No, mi venganza sería exponerlo por lo que realmente era, alguien que ni siquiera podía asumir la responsabilidad de sus propios errores. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Si mis padres iban a hacer la vista gorda a todo, entonces me aseguraría de que no pudieran evitar la verdad. Sabía que la reputación de Jason no era precisamente impecable. Tenía algunos esqueletos en el armario. Todos los tienen, supongo. Pero los de Jason eran un poco más públicos. Había rumores de que pedía dinero prestado a la gente y nunca lo devolvía, historias de cómo engañaba a la gente para que hiciera cosas por él. Nada que fuera técnicamente ilegal, pero suficiente para pintarlo como un personaje sombrío. Y sabía una cosa, si pudiera juntar todas esas historias, obligaría a mis padres a enfrentarse a la realidad de quién era realmente su preciado hijo. Comencé a contactar a personas a las que Jason había perjudicado en el pasado, personas que había conocido en la escuela secundaria o de su antiguo círculo social. No me tomó mucho tiempo encontrar algunos que estaban dispuestos a hablar. Algunos de ellos todavía estaban enojados con Jason por cómo los había manipulado o utilizado, y estaban más que felices de compartir sus experiencias. Se sentía un poco sucio desenterrar todas estas cosas, pero lo hacía por una razón, para que mis padres entendieran que no podían dejar que me pisoteara a mí, y a ellos. Mientras tanto, Jason vivía la vida como si nada hubiera cambiado. Seguía publicando en las redes sociales como si nada estuviera mal. Tenía su grupo habitual de amigos a su alrededor, de fiesta y jugando videojuegos, actuando como si no acabara de destruir su relación conmigo. Estaba viendo todo esto desde la barrera, y con cada publicación, cada historia que compartía, podía sentir que la ira aumentaba. Estaba viviendo su mejor vida sin consecuencias, mientras que yo me quedaba para limpiar el desorden que había hecho. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Sabía que si tan solo pudiera hacer que mis padres vieran qué tipo de persona era en realidad, las cosas cambiarían. Si tan solo pudiera hacerles ver que su hijo no era el angelito inocente que siempre pensaron que era, tal vez dejarían de consentirlo. Entonces, una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando mi teléfono cuando vi un mensaje de mi mamá. Era corto y directo: tenemos que hablar. Puis venir. Mi corazón dio un vuelco. No había tenido noticias de ellos en días, y el hecho de que mi mamá se estuviera comunicando me hizo sentir un poco esperanzado, como si tal vez estuvieran comenzando a ver las cosas desde mi perspectiva. Pero tan pronto como llegué a su casa, esa esperanza se hizo añicos. Jason estaba sentado allí en el sofá, con el mismo aire de suficiencia de siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Mi mamá y mi papá estaban sentados frente a él, y tan pronto como me senté, el rostro de mi mamá estaba lleno de la misma fría decepción. Avery, comenzó mi papá, con un tono cortante, ya hemos hablado de esto. Tienes que dejar de arrastrar a nuestra familia por el barro. Tú eres el que está causando los problemas, no Jason. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Esta era su respuesta? ¿Esto era lo que tenían que decir después de todo? Me puse de pie, la ira volviendo a subir en mí. No tienes ni idea de lo que estás hablando, espeté. Estás defendiendo a alguien que me ha robado, me ha mentido y me ha utilizado. Y ahora me estás culpando a mí por los problemas. Jason simplemente sonrió. Estás enojado porque me va mejor que a ti, Avery. Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con que todo sea perfecto, entenderías que la familia tiene que permanecer unida. Eso fue todo. La sonrisa petulante de Jason fue suficiente para hacer que me hirviera la sangre. Podía sentir mis puños apretándose, todo mi cuerpo vibrando de frustración. Pero no iba a dejar que tuviera la última palabra. No esta vez. Respiré hondo, tratando de calmarme. La ira era casi sofocante, pero tenía que mantener la calma. Tenía que hacer que vieran, que realmente vieran, lo equivocados que estaban. ¿Crees que estoy enojado porque te va mejor que a mí?, dije, con una voz peligrosamente tranquila. ¿De verdad lo crees? La sonrisa de Jason vaciló, pero solo por un momento. Se movió incómodo en su asiento, pero todavía había ese aire de superioridad a su alrededor. Pensó que era intocable, que había ganado. Pero aún no había terminado. No, Jason, estoy enojado porque me utilizaste, continué, dando un paso más cerca de él. Te aprovechaste de mí, y ni siquiera pestañeaste cuando lo hiciste. Me robaste mi dinero, mi futuro, y ahora estás sentado ahí fingiendo que eres una especie de víctima. Pero ¿sabes qué? Hice una pausa, mirando a mis padres,
sus rostros inexpresivos de incredulidad. Yo no soy el que ha sido egoísta, Jason. Eres tú. Y si crees me voy a quedar sentado y dejar que te salgas con la tuya solo porque eres familia, entonces estás muy equivocado. La habitación se quedó en silencio. Mis padres parecían estar tratando de procesar lo que estaba diciendo, pero podía verlo en sus ojos. Todavía no lo entendían. Todavía estaban del lado de Jason. Todavía lo elegían al por encima de mí. No les importaba que hubiera arruinado mi crédito, mentido sobre los cargos o me hubiera dejado para limpiar su desorden. Todo lo que les importaba era mantener la ilusión de que él era el niño de oro. Bueno, yo he terminado, dije, con la voz fría ahora. He terminado de ser su chivo expiatorio. He terminado de ser el que siempre tiene que arreglar todo mientras ustedes lo miman y lo dejan salirse con la suya con el asesinato. Jason Reese Soplo, claramente indifferent. Estás amargado porque mamá y papá me aman más. Se recostó en su silla, completamente ajeno a la profundidad del dolor que estaba causando. Y eso lo hizo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me incliné, mi rostro a centímetros del suyo, y por primera vez en años, le dejé ver cuánto lo odiaba. En ese momento, ¿quieres hablar de amor, Jason?, susurré, cada palabra goteando veneno. Déjame decirte algo. Mamá y papá pueden amarte, pero no es por lo que eres. Es porque han permitido cada maldita cosa que has hecho. Te han apoyado en cada mentira, cada manipulación, y han hecho la vista gorda a todo lo que me has hecho a mí. No eres amado por lo que eres, Jason. Eres amado porque no quieren enfrentarse al hecho de que fracasaron como padres. Y eso es algo que tú nunca entenderás. Estás tan ocupado haciéndote la víctima que ni siquiera puedes ver cuánto me has quitado. Por un momento, sentí como si lo hubiera golpeado con un puñetazo en el estómago. Sus ojos se agrandaron y pareció que estaba a punto de decir algo, pero entonces mi papá habló, con voz aguda y defensiva. Avery, ya basta, espetó. Estás fuera de lugar. Así no es como hablamos de familia. Negué con la cabeza. No. Así es exactamente como necesitamos hablar de familia. La verdad no es bonita, pero es la verdad. Y si no puede manejarla, entonces tal vez ustedes necesitan dejar de fingir que todo está bien cuando se está desmoronando. Mi mamá me miró con esa misma mirada fría y distante, y pude ver que estaba a punto de defender a Jason de nuevo. Pero antes de que pudiera hablar, levanté una mano, interrumpiéndola. ¿Quieren saber qué me ha estado molestando todos estos años? Continué, con voz firme. No es solo el dinero, o el hecho de que Jason ha arruinado mi vida con sus mentiras. Es que ustedes dos siempre lo han elegido al por encima de mí. Siempre. Y ya he tenido suficiente. Tal vez yo no encajo en su idea de una familia perfecta, pero no voy a seguir fingiendo que sí. Nunca entenderán el daño que me ha causado. Nunca lo entenderán porque están demasiado ocupados poniendo excusas por él. Podía sentir el peso de esas palabras flotando en el aire. No solo los estaba confrontando por el dinero. Estaba confrontando todo, su negligencia, su favoritismo, su lealtad ciega a Jason. Y por primera vez en mi vida, no me importó si estaban enojados conmigo. La sonrisa petulante de Jason finalmente se había desvanecido, reemplazada por una mirada de pura irritación. ¿Crees que se trata de mí? Se trata de ti. Avery. Estás amargado porque eres un fracasado. No pudiste arreglar las cosas como yo. Así que ahora estás tratando de hacer que todos los demás sean los malos para no tener que enfrentarte a tus propias deficiencias. Podía sentir mis manos temblando. Las palabras dolían, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Yo no fracasé, Jason, dije, con una voz peligrosamente tranquila, pero tú lo harás. Estás tan ocupado haciéndote la víctima que nunca te darás cuenta de que has quemado todos los puentes que has tenido. Y créanme, yo he terminado de intentar salvarte. Mi papá se puso de pie, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Avery, basta. Esto tiene que terminar ahora mismo. Estás siendo dramático y necesitas respetar a tu familia. Has ido demasiado lejos. Me reí amargamente. ¿Respeto? ¿Quieren respeto? Entonces empiecen a respetarme a mí. Empiecen a tratarme como si importara. Por un momento, hubo silencio. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Jason ya no sonreía. Mis padres no lo estaban defendiendo. Era como si la tensión en la habitación fuera tan espesa que pudiera cortar las paredes. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de volver a hablar, Jason se burló. Como sea. No importa. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Me quedé allí parado, congelado, cada músculo de mi cuerpo gritándome que me fuera, que dejara esto atrás.
Pero no lo hice. No pude. En cambio, miré a Jason por última vez, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No volveré arrastrándome, Jason. He terminado. Y créame, tú te arrepentirás. Y con eso, giré sobre mis talones y salí de su casa por lo que esperaba que fuera la última vez. Han pasado unos meses y he tenido más tiempo para reflexionar sobre todo lo que sucedió. Mi vida ha comenzado lentamente a volver a la normalidad, incluso mejor en algunos aspectos. Pero en cuanto a mi familia, bueno, digamos que el karma es algo real y no se olvida. Lo primero que hice después de salir de su casa fue ponerme en contacto con las compañías de tarjetas de crédito. Denuncié el fraude, expliqué lo que había sucedido y congelé todas las cuentas de las que Jason de alguna manera se había apoderado. Fueron comprensivos y pude limpiar mi nombre. Mi puntaje de crédito se vio afectado, pero nada como lo que podría haber sido si no hubiera actuado tan rápido. Todavía estaba enojado, pero más que eso, me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Qué pasó después? Bueno, fue una quemadura lenta para Jason y mis padres. Primero, la pequeña actuación de víctima de Jason no duró mucho. Tenía su trabajo brillante, su vida perfecta y sus constantes publicaciones sobre su éxito en las redes sociales, su típico impulso del ego. Pero entonces, de la nada, su trabajo comenzó a desmoronarse. Redujeron el personal y ¿adivinen quién fue despedido? Así es, Jason. No más sueldo cómodo, no más viajes gratis. Lo que siguió fue aún peor. No fue solo la pérdida del trabajo, fue el colapso del estilo de vida. Los hábitos caros de Jason lo alcanzaron. Se estaba ahogando en deudas y no había forma de que pudiera seguir el ritmo. Trató de pedir ayuda a mis padres, pero estaban cansados de rescatarlo. Lo habían estado ayudando durante años, y ahora ellos enfrentaban sus propios problemas financieros, principalmente porque seguían acumulando sus propias tarjetas de crédito para mantener a Jason feliz. Tampoco era solo el dinero. Mis padres comenzaron a pelear más. La presión constante de mantener a Jason los estaba consumiendo lentamente. Las facturas se acumulaban, las discusiones se convertían en gritos y la tensión era obvia. Ni siquiera podían mantener la fachada de la familia perfecta por más tiempo. No iba a restregárselo en la cara, pero no pude evitar sentirme un poco satisfecho viendo cómo su mundo se derrumbaba. Tal vez fue mezquino de mi parte, pero después de todo lo que había pasado, sentí que finalmente probaron las consecuencias de consentir a Jason. En cuanto a mí, bueno, crecí mucho durante esos meses. Tomé el control de mi vida, mis finanzas, lo más importante, dejé de sentir que les debía algo. Finalmente comencé a tener buenas oportunidades en el trabajo y pude mudarme a un mejor apartamento por mi cuenta, algo con lo que siempre había soñado pero que nunca pensé que podría pagar. Y luego, el momento de la venganza finalmente llegó. No fue dramático ni exagerado. No fue una gran explosión pública. Fue simple, silencioso y perfectamente adecuado. Recibí una llamada de un amigo de la familia que de alguna manera había logrado mantenerse en contacto con mis padres a pesar de que yo los había cortado por completo. Resulta que Jason había tratado de comunicarse con ellos para pedirles ayuda de nuevo, pero esta vez estaba pidiendo algo más que dinero. Les estaba pidiendo que firmaran conjuntamente un préstamo para él. Necesitaba una gran suma para pagar su creciente deuda. Mis padres, después de todo, dijeron que no. Pero aquí está el truco. Estaban tan desesperados por evitar que Jason entrara en espiral que comenzaron a culparme a mí. Dijeron, y debería haber intervenido. Ella debería haberlo ayudado. Como si, después de todo lo que me habían hecho, yo tuviera que interpretar el papel de salvadora, la que rescató a Jason de las consecuencias de sus propios actos. Me enteré a través del amigo de la familia de que Jason en realidad había tratado de convertir todo el asunto en una historia triste, diciéndole a la gente que yo era despiadado por no ayudarlo después de todo lo que había hecho por mí. Por supuesto, esa era la narrativa que él estaba contando, y por un tiempo, parecía que se estaba saliendo con la suya. Pero entonces llegó la mejor parte. Unas semanas después de su última petición para que rescatara a Jason, recibí un mensaje de mis padres. Era breve, solo un simple mensaje de texto preguntando si estaba dispuesto a reunirme. Dijeron que querían arreglar las cosas. No pude evitar reírme. No respondí. No tenía intención de volver, de darles otra oportunidad de decepcionarme. Pero sabía que había ganado. Jason estaba solo. Mis padres estaban luchando. Ya no podían protegerlo de sus propios actos, y yo finalmente había dejado ir la relación tóxica que me había mantenido atrapado durante años. No me enorgullece disfrutar de esto, pero no puedo mentir. Se sintió bien verlos enfrentarse a la realidad de sus elecciones.
Tal vez no fue el tipo de venganza que había imaginado al principio, pero fue suficiente. Jason aprendió por las malas que ninguna cantidad de favoritismo familiar podría salvarlo de su propia caída. En cuanto a mí, finalmente aprendí que no los necesito. Encontré paz al seguir adelante. He terminado de intentar complacer a las personas que nunca me apreciarán, y he terminado de arreglar los desastres que han hecho por mí. Si quieren seguir jugando al juego de la lealtad familiar, tendrán que hacerlo sin mí. Porque, al final, la familia no es lo primero, no cuando te cuesta todo estar allí.